acuérdense que estábamos hablando que esta semana, según el orden, ¿verdad? Como les digo, este es el libro que andamos todo despedazado, pero hoy vamos a tocar el punto que dice cómo debe ser el carácter de las autoridades delegadas. Esto es importante que los que están en el ministerio, ya ejerciendo ministerio, conozcamos no teóricamente las responsabilidades que nosotros tenemos, sino vivencia real de lo que verdaderamente es tener una autoridad asignada por Dios para un servicio. Estamos hablando de los ángeles, pues ya sabemos que el reino de Dios se establece a través de visiones, visitaciones y conversaciones con ángeles. Ya sabemos que el reino se estableció con Jesús y ahora nos toca entender cómo es el gobierno de Dios. Vamos a en esto del reino, hermano, hay dos autoridades que se disputan el alma de las personas. Una es la autoridad legítima de Dios y otra es la autoridad ilegítima del diablo. Aquí el dilema es a quién le vamos a atribuir nosotros autoridad, a quién le vamos a obedecer. Entonces aquí tenemos que entender que hay dos personajes o dos personas que están en la escena, los que estamos en obediencia y los que estamos en autoridad. Ya los que estamos en obediencia, creo que los hermanos lo van a hacer. Yo le comisioné a Mercedes y a su esposa, o a su esposo y a Mercedes, hermana, para que hagan. Ahorita yo voy a hablar de la gente que esté en el liderazgo. Es importante que ustedes, los líderes, tengan esta actitud para que ustedes y yo, con la pastora, tengamos realmente aprobación de Dios que nos tenemos asignado. Número uno, tenemos que entender, los líderes, que Satanás es el padre de mentira y él procura el desorden, el caos, que vivamos en libertinaje y nos quiere alimentar a través de la vista cosas que no convienen. En ese momento se va a alimentar el hombre de Dios si él está en desobediencia. Los que estamos en el liderazgo, si no tenemos una obediencia perfecta, vamos a ser blancos del enemigo, porque él va a querer provocar caos, desorden a través de la desobediencia de nosotros. Pero cuando nosotros le atribuimos la autoridad a Dios, él también nos atacará con tentaciones para hacernos caer y sacarnos del propósito de Dios. Cuando una persona abandona el lugar donde Dios lo llamó sin tener la aprobación de su autoridad, en ese momento le concede la autoridad al diablo. Cuando nosotros estamos en un lugar donde Dios nos llamó y nos estableció y nos dio un ministerio, óigase bien, nos dio un ministerio. Aquí todavía que hay muchas personas que todavía no han asumido ministerio, pero lo van a asumir porque si están al tiempo que Dios los trajo. Pero es importante que usted sepa que usted como hombre, como mujer de ministerio, usted ya está marcado, está matriculado en un reino donde usted tiene que caminar en los preceptos, en las normas y aún en los procedimientos que Dios da. Y oiga lo que le vamos a decir de parte del Espíritu. Esa persona tiene que saber que si él llegó a un lugar, él no puede abandonar ese lugar por sí o per se. Tiene que saber salir del lugar donde Dios lo llevó. Hay salida, sí, hay salida, pero también los que estamos en la autoridad tenemos que entender que nosotros no podemos usar incorrectamente la autoridad que Dios nos da. Ya vamos a entrar en materia. La obediencia a la autoridad de Dios es la mayor exigencia que la Biblia tiene. Y yo quiero decirle que una persona que tiene autoridad no va a hacer autoridad porque ella la quiso o porque ella lo quiere, es porque Dios lo estableció. En ese momento usted tiene que saber que usted entró a guerra. Desde el momento que usted recibe un ministerio, usted entró a una guerra. Porque usted le atribuye la autoridad a Dios. Usted le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. Porque cada ministro que usted está aquí ha sido enviado a una condición que Dios le dio.
En ese momento usted tiene que saber que tiene que llevar una armadura para poder enfrentar al enemigo que te puede atacar de frente, por los lados o por detrás. Tienes que entender que va a una guerra, no va a un protocolo donde vas a entrar con una alfombra roja, donde te van a dar pleitesía, donde te van a dar honores, donde te van a dar corona, donde te van a dar... Va a una guerra, vamos a una guerra. Si yo te digo otra cosa, te estoy mintiendo. Va a una guerra terrible, donde tenés que ser valiente para poder enfrentar esa guerra que tenés de frente al llamado que Dios te ha dado. Usted tiene que ver, por ejemplo, ¿por qué dice la palabra que nos dio el Señor el día de la celebración? Cuando pusieron a Moisés con la mano, y el Señor dijo, esto va a ser de perenne, va a haber guerra siempre entre ustedes y Amalek, va a haber guerra siempre. Y la guerra se va a ganar cuando los hijos, los vástagos, los renuevos de los hombres que son padres espirituales y forman hijos, sostengan a los padres en la guerra. Los tienen que sostener para ganarle a Amalek. Y aunque quizás Amalek y los amalecitas siguen naciendo, ahí van naciendo cada día hasta que el reino venga. Entonces, nosotros los que estamos en el ministerio, tenemos que saber que necesitamos formar hijos que nos sostengan a nosotros. Porque esos hijos van a crecer, van a tener edades y también ellos tienen que formar. Tienen que entender, cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, es porque Él dice que Él va a venir, pero Él no va a venir hasta que la guerra se acabe. Y la guerra se va a acabar hasta que el Señor Jesús levante la guerra del cuerpo, porque la guerra todavía sigue. Cuando Él viene aquí, todavía sigue en guerra. Pero nosotros vamos a tener guerra como cuerpo hasta que Jesús venga por nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser el carácter del que tiene una actividad delegada? Vamos ahorita a la formación. Mire, nosotros hablamos de que tenemos guerra contra Amalek, pero antes de tener una guerra con Amalek, tenemos que escoger los hijos que van a estar con nosotros. Antes de pelear con Amalek, tenemos que crear las estructuras de guerra que el Señor quiere. Y es en la iglesia donde se forma ese cuerpo guerrero que Cristo quiere para que su reino se establezca. Y usted se da cuenta que mi guerra es con el diablo. Cuando tenés ministerio, oíme bien, no te estoy hablando de salvación, te estoy hablando de autoridad que Dios te ha dado. Tu guerra, hermana Mercedes, hermano Orlando, tu guerra, hermana Mercedes, Graciela, hermana Lidia, no es con el diablo. Tu guerra es formar hijos, y los hijos que vas a formar te van a hacer la guerra. Ahí está la guerra, con los hijos. Porque uno nace silvestre, desobediente, rebelde, infatuado. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar a Amalek con hijos? No puede ir a la guerra solo. Tienes que formar hijos. El que tiene la autoridad de Dios delegada debe primero formar discípulos para hacerle la guerra a Amalek. Antes de ir a la guerra contra Amalek, debemos formar nuestro ejército para pelear y vencer. Entonces, miremos cómo los hijos rebeldes provocan a que los padres seamos probados. Volvamos nuevamente a lo del número 16. Lo que habló el Señor la semana pasada acerca de la rebelión de Coré. Entonces podemos ver nosotros aquí cuál fue la actitud de Moisés. Vamos a ver. Leamos 16. Vamos a leer rápido ahora. 16, número 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijo de Eliab, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron. Párate ahí. Mira lo que les voy a decir. ¿Quién era Coré? En el tiempo de la ley, él era un sacerdote, porque era levita. En el tiempo del nuevo pacto, la iglesia somos como Coré, somos reyes y sacerdotes. Aunque nosotros tengamos esa asignación de reyes y sacerdotes, no todos podemos hacer incienso delante de Dios. Estos, por ejemplo, tipifican a los que están en los ministerios y queremos hacer las cosas como queremos. Somos los cureros. ¿Por qué pones al este, pones al otro? Si también Dios puede hablar por nosotros.
Yo creo que aquí, este ministerio, la pastora cuñada, la otra nuera, eso es ministerio de familia, porque, y comienzan a hablar un montón de sandeces. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de Coré. Coré no era cualquier cosa, era un sacerdote. Pero él se levanta y mire que agarró toda la iglesia a trasladarse. Coré, un líder, hijo de Dios, hijo de David, hijo de Jesús, con todo, hijo de Dios, nacido del Espíritu, nacido del agua, dice que tomó a otros hermanos, a otros nacidos de nuevo, y se levantaron contra el pastor, contra el apóstol, y no solamente se levantaron ellos, sino que contaminaron a casi la cuarta parte de la congregación, que también eran príncipes. Los rebeldes son príncipes también. Pero dice la palabra, todos ellos son santos. Porque todos ellos, y en medio de ellos está Jehová. Todos somos santos, somos hijos de Dios. Y Dios está con nosotros. ¿Por qué pues se levanta solo la intercesión con Graciela? ¿Por qué se levanta el grupo Casa de Dios solo con Mercedes? O más, los pastores, ¿por qué? Si nosotros somos hijos de Dios. No hay ninguna diferencia. Somos hijos nacidos del Espíritu. También nosotros podemos levantar nuestra propia congregación. También nosotros merecemos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de nosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué podemos levantar nosotros sobre la congregación de Jehová? Eso es una palabra textual. En el contexto actual, las actitudes dicen esto. Hay gente que dice, yo puedo estar con el Señor, yo puedo hacer altar a Dios, yo reconozco que Dios es mi Padre, Él es mi autoridad, pero a vos no te reconozco como autoridad. Yo reconozco a Dios, pero a vos no. Eso es lo que está haciendo ellos. Ellos están reclamando, ya no importa, vámonos de aquí, no estamos haciendo nada, vámonos. Cuando yo estoy Moisés, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero decir. Cuando usted mire eso, usted y yo tenemos que mostrarlo. Tenemos que ser benignos con la gente. Ahora usted, como decía el hermano Walter ayer, yo no voy a predicar algo que yo no he hecho. Esto yo lo he aprendido. Si alguien se levanta, yo lo que tengo que hacer es llorar, clamar y enviarme. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? No castigues a ese rebelde, no castigues, siga leyendo lo que dice sobre su rostro. Y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él va a acercar así. Te digo, bueno, también yo estoy equivocado, pues, tienes razón, Coré, pero yo te digo, Coré, que yo no te puedo decir, busquemos a Dios, que es el que nos puso a algo. Pidámosle a Dios que Él diga, si sos vos, soy yo. Eso es la actitud que un líder, que un ministro, que un pastor debe tener. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros vamos aprendiendo, porque yo aprendí de otra gente que yo podía ponerle la cabeza a la oveja negra de la congregación, pero la palabra me dice que no es así. Tengo que sufrir, tengo que llorar, tengo que rasgar mis vestiduras y quebrantarme, porque si algo debe tener el carácter de un líder es la benignidad. Yo les digo a los líderes, no le vengan con el cuento de que no lo quieren, de que no lo vuelven ni a ver, que no les dan chilla con limón, que no les dan café, que no les dan pan con mantequilla. Usted no tiene nada que llegar a poder autoridad. Pastor Carlos tampoco puede hacer eso. Puedes comer en mi mesa, puedes servirte el mismo vaso, puedes hacer todo. Si me dejas, tengo que doblar los días, Padre. ¿Por qué él se puso así? ¿Por qué ella se puso así? No tengo que estar diciendo a sacarle los favores que yo le he hecho a él o a ella, este bandido, este sinvergüenza, me dejó y él fue que comió en mi mesa, hasta hice tal cosa para papá. No, la benignidad. Líderes, ministros, Dios quiere que usted sepa esto. Como Moisés tomó a Dios y dice, ¿qué pasó? Sigamos leyendo.
hacer esto. Tomaos incensario, Coré y todos sus séquitos, no teniendo nada. Vengamos al tabernáculo, vengamos a las 5 de la mañana, hagamos vigilia, amanezcamos aquí, pongamos nuestro altar. Y no para competir, sino para que Dios diga cuál es su voluntad. Porque a lo mejor yo me puse aquí, a lo mejor yo no supe discernir, y a lo mejor fue un berrinche de carne el que creí que yo era el pastor, y a lo mejor no tenés razón, Coré. Hagamos eso. Que Dios decida a quién escogió, pero que sea Él, no yo. Usted tiene que ser así. Usted tiene que ser así. Yo tengo que ser así. El carácter de una autoridad delegada es la benignidad, es la mansedumbre, es la humildad. No protestar por las cosas que nos pasan. Y dice, mira, les autorizó a hacer todo. Pongan fuego en ellos, pongan en ellos incienso, hagan todo lo que yo hago. Y aquel varón que Jehová escogiere, ese será el santo. Eso es suficiente. Tal vez no lo vamos a pasar así, pero como ahora tenemos ese reino invisible que se manifiesta a través de lo que Dios está haciendo con cada hombre y cada mujer del ministerio, pero Dios lo va a hacer. Porque ¿qué pasó? Mire qué pasó. Cuando dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Él y estéis delante de la congregación. ¿Acaso reconozcan que Dios es grande? Miren cuánto Dios los ama. No son cualquier cosa. Ustedes son importantes en el reino. No pongan esa actitud. No pongan esa actitud. Aunque te den de bofetada, aunque te escupan, aunque te descalifiquen, tu actitud tiene que ser de honra para ellos. ¿Y qué te hizo acercar a ti, a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? Ustedes quieren también, además, procurar el sacerdocio, o sea, el mío. Ustedes quieren lo que Dios me ha dado. ¿Qué va? Y dice la palabra, por tanto tú soy todo tu sector, todos tus colaboradores, son los que se buscan. Pues Aarón, ¿qué es para que contrae murmuréis? Dice que ellos estaban también levantándose como cuando alguien se levanta contra el ministerio Casa de Dios. Entonces, Moisés está también siendo benigno porque no solo contra él se levantan, sino contra Aarón. Contra Aarón y contra él. Sigue la palabra. Y dice, y envió Moisés a llamar, ahora mire, espere, eso es con Coré. Pero Datán y Abirán, hijos de Elías, eso no sé, tenían un rango menor que el de Coré. Moisés trató con él, la raíz de la rebelión, con mansedumbre. Y después mandó a traer a otro que estaba más contaminado que Coré, que eran Datán y Abirán. Y mire lo que le mandaron a decir: no iremos allá. ¿Qué desobediencia hace? ¿Qué actitud? No iremos, es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreen de nosotros imperiosa. No, te estoy llamando. Hermano, venga a las 5 de la mañana y para que se la da. ¿Con qué imperio nos llama a las 5 de la mañana? ¿Quién es él? Claro, no sabe quién tengo. Esos son los Abirán y los Datán. Hay focos de rebelión tremendo en el ministerio. Y las autoridades delegadas no te hablan de los rebeldes, sino de la actitud de los que nos hacen eso. No te honran, no te valoran, te ven como despreciables. Pero esos son pruebas. Como dice el profeta Jorge, pedir una pruebita, Señor, pedir una pruebita, me decía. Pedir una pruebita, está bien. Esa pruebita es pregunta para mí, pero para Dios es pruebita. Entonces yo quiero quedarme ahí para no seguir, porque es bastante lo que vamos a hablar hoy. Lo importante aquí es lo siguiente. Ahora sí vamos a leer el libro. Vamos a leer lo que dice el libro. No lo había leído, pero sé que acá no nos dice. Para que 140 es. Dice que Moisés exhortó a Coré con palabras. Él lo que hizo era que quería restaurarlo. Moisés conocía la gravedad de esta situación
Y él estaba realmente preocupado por los rebeldes. Porque Moisés no solo suspiró, sino también que le exhortó, diciendo que, bueno, lo que hago. La exhortación no es una expresión de señorío, antes revela mansedumbre. Mire, cuando una persona, una autoridad te exhorta, el corazón sano lo va a ver como un consejo, pero un corazón dañado lo va a ver como que te está enseñoreando. Es la experiencia que hemos vivido, ¿verdad? La gente que tiene el corazón dañado, todo lo demás, todo lo demás, que los ofende, que los avergonza, que los humilla. Pero dice que quien persuade con mansedumbre a alguien que esté en rebeldía, lo tiene que hacer como una persona mansa. Porque si tú permites que esa persona mantenga ese error y no lo exhortas con amor, esa persona también Dios te va a pedir por él. Porque Dios te ha puesto para servir, no para enseñorear. Va a costar, va a lograr, va a llorar lágrimas, va a tener, pero aunque esa persona, si ya sabes que es un ministro, porque con él no es cualquier cosa. Yo les digo, y no les digo, aquí gente que se ha ido y hemos buscado la manera de restaurar, pero no han oído la voz ni el consejo. Se han vuelto más rebeldes, entre más consejos se les da, más rebeldes se vuelven. Pero hay uno que entre más consejos se les da, más obedientes se vuelven. Eso hay que ver y reconocerlo. El no exhortar es una falta que Dios mira en la autoridad. No estoy leyendo literalmente el libro, estoy leyendo lo que el Espíritu me pone. El no exhortar es una responsabilidad ante Dios y quedamos como obreros no aprobados. Moisés estuvo dispuesto a exhortar cuando lo atacaron. Y luego él le dio a sus detractores toda una noche para que se arrepintieran. Mira qué lindo. Yo le digo, andate ya, andate ya, andate ya, andate. No, vayan, preparen su incienso, hagan altar. Ustedes tienen también una misión que tener. Y en la madrugada, en la mañana, que Dios nos diga. Moisés trató con los rebeldes de forma separada. Primero trató con Coré, que era levita, aquí lo dice. Luego con Natán y Abirán. Ellos son los que no son ministros, son los que te siguen, son aquellos que son seguidores de los que andan en rebeldía y le creen más a los rebeldes que al que tiene la autoridad legítima. ¿Por qué? Porque también el que tiene rebeldía tiene influencia. Por eso las bandas se hacen así, las bandas de barreros por influencia. En la iglesia también se hacen bandas, ¿sí o no? Se hacen bandas. Y los rebeldes realmente siguen a los rebeldes. Pero Coré era un sacerdote, Datán y Abirán eran hombres, hijos de las tribus de Israel, pero no tenían el ministerio levítico. A estos últimos, él los envió a llamar con alguien, pero ellos se negaron. En la acción de Moisés podemos ver que los que representan la autoridad procuran la restauración, no la división. Aunque seamos rechazados, aunque seamos descalificados, si estamos con un ministro, tenemos que ayudarle a que ellos se restauren. Si ya no se quieren restaurar, solo Dios sabrá. Pero no nos puede Dios tampoco hacernos culpables de algo que no lo hicimos. Pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y eso generalmente son las autoridades. Porque si somos autoridades es porque Dios nos ha enseñado a hacer lo bueno. Amén. Amén. Qué absurda era esta situación de Moisés si lo vemos humanamente hablando. Miren que ellos habían sido sacados de Egipto. Estos se habían olvidado de que en vez de tener leche y miel en Egipto, los habían obligado a hacer ladrillos y a veces hasta sin el suministro de pan. Eso significa cuánta gente llega al conocimiento de Dios por una prédica, por una visitación, por una casa de Dios. No son ministros, pero hemos orado por ellos. Se les ha dado palabra, hemos orado por la sanidad, por desempleo, por restauración familiar, pero nunca te reconocen nada. Lo mandan a llamar y ya no vuelven. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? Dice que
que consumiría no solamente a Coré, que era el principal instigador, sino también a la congregación que lo seguía. Pero Moisés se postró sobre su rostro e imploró por la congregación. Número 16, 22, póngalo. Y ellos se postraron sobre su rostro. Ahí Aarón y Moisés dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, porque hay arte contra toda la congregación. Mire qué lindo Moisés. ¿Por qué se fueron los que se fueron con los que se fueron? Hay que orar por los que estar, no, ¿verdad? Si solo uno pecó, pues ya había pasado el juicio de Dios, que no se vayan todos. Sin embargo, Dios hizo su voluntad y se lo llevó a todos. 250 dice. Mientras Dios se preparaba para dictar la sentencia de los rebeldes, Moisés decía al Señor que por favor no destruyera toda la congregación. Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. No las hice de mi propia voluntad. Dice que Moisés habló en el versículo 28, número 16, 28, que dijo Moisés. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Siempre hay una palabra que es clave aquí, hermano. Cuando alguien lo acuse, usted no se defienda, no argumente, pero usted siempre puede defenderse si pone a Dios como su abogado. Moisés dijo: esto conoceréis que Jehová y que no la hice, que Dios. Mira, ¿por qué me hiciste eso? Preguntarle a Dios, porque Dios es el que determinó. Si Dios esto hizo bien o mal, preguntarle a Dios, porque Dios lo hizo. Dios siempre quiere que nosotros, las autoridades delegadas, digamos que lo que hacemos, lo que decimos, es porque Él nos lo aprueba y nos lo dice. Si verdaderamente nos lo hablamos, y vamos a ver cuando son descuidados también, cuando las autoridades somos descuidadas. En cuanto a su propio sentimiento, Moisés no tenía ninguna intención de juzgar a nadie que se rebelara contra él. Él mismo demostró que era el verdadero siervo de Dios cuando insistió en que esta gente no había pecado contra él, sino contra Dios. Aprendamos a llegar al espíritu de un hombre. Vemos que en Moisés no había ni la más leve intención de juzgar. Nosotros como autoridad no debemos de juzgar. No podemos juzgar. Moisés nunca juzgó, dejó todo el juicio a Dios. Las autoridades que nosotros tenemos que llegar a servir a la gente. Tenemos que llegar a servir lo que Dios ha puesto y que Dios es el que juzga. Si no te atienden, si no te dan la plentecilla, no te dan el lugar, no te quejes. Vamos a ir más, ya me voy a saltar, porque el Espíritu me dice que me vaya a guiar. Me voy a saltar porque el Espíritu me da. ¿Qué es lo que un buen líder debe tener para poder ser eficaz? Tiene que tener madurez espiritual. Todo el tiempo hemos hablado de madurez, pero hablemos con ejemplos prácticos. Un buen líder no se ofende por cualquier cosa. Si usted es un líder en casa de Dios y usted se ofende por cualquier cosa, usted tiene que pedirle a Dios que le ayude, porque usted no está preparado para estar en un lugar. Si usted es frágil, si usted es delicado, si usted demanda para usted condiciones para que su servicio sea agradable a usted y no se lo dan, usted se va a ofender. Usted se va a ofender. Me dice Mar, estaba hablando de ayer, hay un cubano que me rasura a mí y me gusta porque él de los que está con Carlos mío, y yo voy a un lugar bien bonito, elegante, ¿no? Pero como yo sé que ya no está trabajando en la barbería, no sabía de rasurarme, y me dice: Marco, vaya a tal lugar, ahí en el cementerio, mire, esa barbería está por quebrar, ¿no? Y cuando llego, lo primero que miro que el barbero saca un tubo de trapo todo curtido y me lo pone aquí, y
comienzo a ver y yo me dije, ¿por qué estoy haciendo aquí? Digo yo. Pero yo sentí que Dios me quería probar. Yo miré que sacó unas tijeras todas salosas. Y yo me acuerdo que no estaba en parte de la enseñanza, digo yo, porque ¿qué voy a estar contestando yo? Y lo bonito que me conoce 60 pesos, estaba barato. Y nosotros a veces nos sentimos, ya me pasó una vez, llegando a Costa Rica, ya estaba en el ministerio. Yo me bajo de la terminal de Picabú, no, de Transnica, y enfrente un hostal. Y ese hostal es un hostal, y yo me fui allí en el valle era para todos, yo me acordé de mí y yo estuve bien en la iglesia. Yo estuve bien, me gustó, encontré el lugar. Después cuando iba a Costa Rica me hice un pastor. Usted que conoce Costa Rica, ¿dónde puedo? Desde que hay un hostal enfrente, ahí te puedes quedar. A los 2 días que el hijo me llamó, son locos, ¿cómo me mandaste a ir? Ahí no hay seguridad, ahí yo me tuve que ir a otro hotel. Y yo, bendito sea el Señor que me dio paz. ¿Por qué? Dije yo, porque este hombre nunca ha estado donde yo estaba. Y yo nunca me tengo. Porque el Espíritu me ayudó. Nunca tengamos nosotros orgullo, hermano. No tengamos orgullo. Donde quiera que Dios nos lleve, ya como líder, tenemos que estar donde estemos. No tenemos que ofender por nada. Usted cuando sea un gran hombre, no esté pidiendo que lo manden en primera clase en los aviones. Cuando lo vayan a traer a Harley, sentate en la cola del avión, te vas en bus. Pero no pidas aviones, no pidas, porque eso no es del reino. Un buen líder no puede ofenderse. Y peor si lo hace por largo tiempo, dijo el Señor. Te puedes ofender porque puedes tener un choque térmico, pero inmediatamente perdonar. Meterte en la dimensión de humildad. Pero si vos te sentís ofendido por largo tiempo, imagínense tener que un servicio 1 año en casa de Dios y estar ofendido porque el día que yo llegué no me dieron el fresco de cacao que la señora, la hermana dio, y no me dieron ni el fresco de cacao, me dio un vaso de agua y yo cargar todo ese año con ese dolor. Un líder no puede hacer eso. Tiene que decir al Señor, entregar a mi hermana Mercedes, me siento ofendido, y lo van a ofender conmigo a todos para liberarlo. Para liberarlo. ¿Qué he aprendido? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Porque preparémonos para el ministerio. Un buen líder no busca lo suyo, sino lo de los demás. ¿Qué dice del amor? ¿Qué dice Pablo? Que está en 1 Corintios. El amor es sufrido, no busca lo suyo, de todo se abstiene. ¿Por qué? Porque ahí hay un secreto grande. Cuando usted ya es un líder, cuando usted es un ministro, una autoridad delegada, ya no vive usted, Cristo es el que vive en usted. Y si Cristo vive en usted, usted tiene que ser como Cristo. Cristo dice, yo no he venido para que me sirvan, yo vine para servir. Entonces, usted ponga 1 Corintios 12, ahí creo que está, ¿verdad? El amor. Ustedes que leen Biblia, ¿dónde está el amor? La evidencia del amor. 1 Corintios 13, dice la palabra. A ver, si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, pero siga para que vemos qué cosa es el amor, ¿verdad? Tercero, siga más, el amor es sufrido. Ahí lo está. El amor es sufrido. Porque vas a llegar a lugares donde no te van a amar. Es benigno. ¿Por qué benigno? Porque inmediatamente que somos vendidos, la bondad de Dios tiene que estar en nosotros. Orar para que la hermana tenga discernimiento. ¿Por qué cuando la gente se acostumbra a los protocolos y los protocolos caen, pero la palabra de Dios no va a caer nunca? Y muchas veces Dios hace que los protocolos se caigan para que nosotros podamos entender que nosotros somos servidores, no somos señores de la gente. El Señor es el Señor de nosotros. Ni los líderes somos señores de nadie. El único Señor se llama Jesús. Eso es importante que lo sepamos. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. ¿Cuántos tienen envidia aquí? César, ¿qué entendemos la envidia? ¿Qué entendemos la envidia?
por cuando, voy a hablar porque cuando ya murieron los dos ya murieron, ya sabes de qué te estoy hablando. Compró aquel Hyundai, ¿verdad? Que eran los primeros que vinieron en el 81, blandito, tuvo un Hyundai. Entonces el amigo, que ya sabe quién es, agarró el Hyundai y lo metió en un bar. ¿Y por qué? ¿Te acordás? Por envidia. A ver si te carga bueno, ¿te acordás? Imagínense clase de envidia que le dé el carro nuevecito y lo va a meter a un bar y lo metió para ver si era el carro bueno. Muchas veces nosotros también así somos. Comenzamos a hablar mal del prójimo por envidia. Comenzamos a hablar porque queremos tener a aquel y no queremos. Y es más, a veces tenemos más que aquel y somos tan egoístas que no queremos que nadie tenga. Un líder no puede ser envidioso. Como trabajamos como cuerpo, y ya se lo digo y se lo profetizo, hay grupos que van a tener más membresía que otros. Ya se lo digo. No más que envidien ustedes. Hay grupos que van a tener 4, van a tener 20, 25. No más que envidia, porque el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Nunca se jacte de que usted es el que trabaja, que usted es el que hace, que nadie trabaja, que todo el mundo se araganea, que usted es el activo, que usted es el dinámico, que usted es la flor de rosa, que usted es el tamino, que usted es el talino. Usted tiene que saber que todo no es el Señor. No estamos hablando cosas para que se olviden. Acuérdense que cuando agarren la palabra y estén enseñando, acuérdense de estas cosas. Los ministros que sirven, los que alfabetizan espiritualmente. ¿Quiénes son los alfabetizadores aquí? Los que dan a conocer el reino, los que evangelizan. Un buen líder que tiene madurez espiritual no piensa asalariadamente. Es un buen pastor. Por eso, ¿dónde está la palabra que ayúdenme a? ¿Dónde está Jesús, el buen pastor? Que dice que el buen pastor su vida da por sus ovejas, mientras que el asalariado debe venir al lobo y se corre. Como es asalariado, entonces deja las ovejas tiradas. Muchas veces nosotros vamos a estar bendecidos por el Señor, no de manera directa por el grupo, por el ministerio, pero si vienen y las finanzas comienzan a caer y comienzan a caer las entradas, los ingresos, ya no puedo servir, porque ahora yo no puedo servir, porque ahora ya no tengo la solvencia que tenía antes, ya no. Dice que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede ser asalariada. Un buen líder tiene que servir siempre. Porque hay muchos que sirven porque tenemos las comodidades, pero si las comodidades se agotan temporalmente, el buen líder tiene que seguir sirviendo. Tiene que seguir sirviendo. Porque entonces, ¿qué va a pasar ante los ojos del gran yo soy? ¿Te puso porque se equivocó o te puso porque creyó que te dio credenciales y te dio talento para que hicieras? Él te lo dio. Desde ahí empecemos, nada te da Dios que no puedas hacer. Un buen líder no piensa asalariadamente. Él su vida da por su poder. Sigue, hermano. Más el asalariado y que no es el pastor, de que no son propios las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. ¿Cuántos líderes han huido de los grupos familiares? ¿Cuántos han huido? Miraron venir el lobo y se fueron. Que se nos coman los lobos a las ovejas. Es dura la palabra, pero es para edificar. Porque nosotros tenemos que ser oidores y hacedores. Pero entre oír y hacer la palabra hay un puente, es creer. Entre el oír y hacer la palabra hay que creer. Entonces, no debe usted pensar asalariadamente. Aquí, digamos, estamos tranquilos, miren qué bonito el aire. A propósito, de nos disparó la luz. Hagamos más dedicación, 6.000 córdobas, pagamos de luz. Pero ¿qué digo yo? Está bien, ustedes ya pagaron. Y si no lo pagan, nos van a cortar la luz. Y si no hay luz, ay, ¿qué tal? Yo tengo que no hay luz. Vamos a hacer el culto sin luz. Aunque no vamos a ser desordenados, vamos a pagar, pero tenemos que ser gente como los pastores, como el buen pastor que es el pastor de nosotros. Ese no escatimó nada como cosa que aferrarse. Ahora de que hablamos de aire acondicionado, no mira el discipulado, el discipulado como sea. Todo lo que es asalariado es competencia.
Hay gente que predica por conveniencia, hay gente que predica porque tienen intereses, porque hay recompensa, porque hay estímulo. Usted no tiene que pensar así, tiene que pensar que usted va a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Amén. El buen líder es un buen pastor. Una pregunta, hermano. Pregunta que se pregunte. Este es para que pasemos toda la tarde. Es fascinante. A ver. Ustedes ya le van las últimas y resta la pregunta. Venga. Pregunta, ¿verdad? No sugerencia ni aportación. Preguntas. Sí, el pastor, buenas tardes, Dios bendiga. Dice el pastor que el que ha alcanzado ministerio, ya la guerra no es contra Satanás, sino contra los hijos que viene formando. Yo no sé si eso tiene que ver. Primeramente. Sí, yo no sé si eso tiene que ver con la parte bíblica que dice que no he venido a traer la paz, sino la guerra, ese es Jesucristo. Y la pregunta no la hizo. Sí, si eso tiene que ver. Esa es aseveración, una pregunta. Si tiene que ver con el texto bíblico que dice, he venido a traer la paz. Correcto, adelante. Dice que él no ha venido a traer paz, sino disensión entre el padre con la madre. Miren, la iglesia es más profundo todavía. Porque Dios diseñó un cuerpo y el cuerpo tiene que caminar al unísono, coherentemente. Pero no todos estamos percibiendo lo mismo. Entonces aquí viene el problema de que empiezan los conflictos, empiezan los problemas, empiezan las controversias. Entonces, ¿cómo vaya? Por eso dice el Señor, es que repite la palabra, un reino dividido no puede prevalecer. Si tú estás oyendo que yo estoy sacando a los demonios por mi Padre, y yo sé que es por mi Padre, si vos tenés esa actitud, yo no lo voy a poder sacar. Porque si vos decís que yo lo hago por Belcebú, me estás dividiendo. Me estás dividiendo. Y un reino dividido no puede prevalecer. Ustedes tienen que estar juntos. Por eso cuando se está intercediendo, la gente tiene que estar en el sentido de la intercesión. Y no estamos expectando, estamos viendo un escenario, porque no estamos viendo espiritualmente lo que está ocurriendo. Cuando se está intercediendo, y más los intercesores, lo que ella llama, ellos están en la plataforma, pero también el pueblo que está ahí, que está también, pero la gente platica, la gente va a saludar. Yo lo que hago es que cuando yo siento con la palabra, yo voy a ministrar porque ustedes están intercediendo. Pero no es para practicar, no es para conversar. Ahí en la guerra hay división. Entonces cuando nosotros tenemos esto que habla la palabra, estamos viendo el asalariado, ahí estamos, pero retrocedí. ¿Por qué yo mencioné esto? A ver si alguien me va siguiendo. ¿Por qué me metí yo a esto? Hay que la pregunta que yo hice. Nosotros tenemos que formar el ejército de Dios basado en las enseñanzas apostólicas. El diseño apostólico es el que estructura un cuerpo armado, preparado para la guerra. Nosotros no vamos a pelear con Satanás divididos, no podemos. Lo que pasa es que Dios tiene un diseño, Él nos cuida y nos guarda. Por eso cuando Él les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén, tienen que estar unidos porque van a la guerra. Hay muchas revelaciones, la gente piensa en guerra, estamos en guerra. La guerra está planteada, Amalek está allí, él es el diablo con su ejército de ángeles caídos que nos hace la guerra a nosotros. Y nosotros, ¿cómo vamos a pelear con Amalek si no estamos unidos? ¿Qué significa? ¿Qué significan los brazos? Sostenimiento, fortaleza. Las relaciones de nosotros es lo que nos da la fortaleza, lo que nos da la coherencia para poder vencer a Amalek. ¿Y quiénes están peleando? Ustedes, porque no estaban peleando uno. Los ministros pelean sosteniendo al pastor para que toda la congregación venza a Amalek. Eso tiene que ser enseñado. Hermano Armando, ¿pregunta? ¿Pregunta? Gracias por su... Pero la fortaleza la da la fe, sí. Claro, Que ese es el ingrediente. con un ejército grande y si tú tienes fe que van a ganar. Pero es que la fe ya vino, desde que vos nacés del Espíritu, la fe ya te fue dada. Ahí lo que vas a hacer es cómo va a ir creciendo. Después de la pregunta, porque es importante que también ustedes entiendan lo que él quiere saber. ¿Cómo va a haber unidad si no hay fe? Si que la fe, somos nacidos por fe. Cuando tú no reconoces a Jesús
como el Señor y Salvador de tu vida, tú naces del Espíritu y del agua. Y cuando se te mete el Espíritu Santo, la fe en Él ya está allí. Y empieza el bebé a desarrollarse. O sea que esto que estoy hablando no es para gente que no tiene fe, es para gente que ya tiene fe. La gente que ya nació de nuevo. Por ejemplo, vos tenés que nacer de nuevo. Pero porque Dios te lo va a poner. Yo no entiendo a Dios, pero Dios te ama porque te tiene ahí con amor y estás aprendiendo y vas a aprender más porque tienes un llamado ministerial. Pero también Moisés se postró ante Dios cuando iba para la guerra con Amalek, porque yo he leído de que cuando Coré se rebeló contra Moisés fue porque andaba rodando, tenía más de 20 años de andar en el desierto y ya estaba aburrido porque decían que Moisés le había ofrecido miel, le había ofrecido un Edén. Entonces él se revela por eso, la rebeldía siempre nace del hombre, a veces por no creer en lo que Moisés le había dicho. Por eso andaba deambulando. Y Moisés se postró ante Dios y por eso pidió un día para ir a pedir y se fue al monte a orar para ver quiénes podían ser sabios. Pero ¿quién era Moisés? Era un escogido. Nosotros somos escogidos. Es que la palabra llamado está para la gente de toda vida, pero el escogido es el ministro, ya el líder, que ya está para un propósito. Moisés tenía ya un liderazgo, por eso él tenía fe. Es que la palabra no se va a contradecir. Si tú eres hijo de Dios, eres hijo de fe. No puedes ser hijo de obras, hijo de fe. Y la fe va a producir las obras que Dios quiere. No sé si estás satisfecho con lo que te estoy diciendo, porque si no, te lo explico más. Todo el que está en el reino de Dios ya tiene las marcas de la fe, el que nació de nuevo. La fe, por eso habla de crecimiento. O sea, todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de la fe de Cristo, el Hijo de Dios. Hay fe chiquitita, hay fe mediana, pero la fe ya está ahí. Pero si no hay fe, no hay trato con Dios. Dios no va a tratar con alguien que no tenga fe. No. Y la fe no es de uno, es de Él. Pues cuando vos naces de nuevo, Él te la regala para que vos crezcas en ella. Amén. Entonces, esto que habla el asalariado, miren, ustedes, los líderes, los ministros, no pueden estar condicionando a Dios. Yo no puedo estar condicionando a Dios en el trabajo que Él me ha puesto. Yo tengo que hacer el trabajo, me vaya como me vaya, porque yo tendré recompensas seguras, eternas, porque Él me lo ha dicho, se lo ha dicho a usted, y usted tiene que tener la sabiduría y el discernimiento de que las pruebas que Dios puede mandar es para que usted sepa que con una actitud de asalariado usted no va a ningún lado. ¿Quiénes son los asalariados? Los interesados. Yo voy a predicar ahí si me das ofrenda. A ver, ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el salario que yo tengo aquí en el ministerio? Aquí en el ministerio no tengo salario, pero yo tengo salario en otro lado que Dios me ha dado. Y muchas veces Dios a mí me ha quitado el salario y yo le digo al Señor, me estoy debilitando porque estoy con condiciones, pero Él es el que me puso aquí, Él es el que me ayuda. Pero yo no he cambiado. ¿Ustedes han visto que yo he cambiado como pastor? Puede ser el mismo persona que hablo con ruido, que hablo de manera dura o suave, pero mi personalidad no ha cambiado. Y yo he tenido, como muchos de ustedes, estatus de salarios diferentes. A veces ha habido mucho, a veces ha habido poco, pero eso no determina el llamado que Dios me da aquí. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a ser más fuertes, más anclados a trabajar en el ministerio que Dios nos ha dado. Pastor significa padre, significa tutor, significa sostenedor, significa servidor. Y esto es importante que todos los líderes lo sepamos, que usted tiene que ver que lo que Dios le da, lo que Dios le da, es para que usted reciba. Usted no puede correrse, no puede dejar. ¿Y cuánta gente no deja las cosas tiradas? Así de fácil, la deja tirada. Ya no quiero estar aquí. Claro, ¿usted cree que Dios está aplaudiendo en el cielo la actitud de un hijo que hace eso? Si
Si él en lo terrenal fue celoso con Coré y lo enterró, que más en las cosas celestiales. Es un Dios de amor, Dios de misericordia. Pero si él te dio algo, él te va a pedir por ese algo. Y entonces él es un Dios celoso. Entonces la palabra nos tiene que animar a anclar, a estar siempre firmes. Dice que, no, porque mire, pareciera que no pasa nada, pero sí pasa. Hay gente que dice, ya no quiero más, aquí está, ya te entrego. No puedo. ¿Por qué? Porque me saqué un trabajo ahí. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo conviene. Si hay algo que tienes que poder preguntar al que está en la actualidad, si él te dice sí o no. Imagínense el pastor Luis, él tiene autoridad sobre mí, porque él es el pastor fundador, pero ese hombre es un hombre manso, humilde. Allá ahora que andábamos en Nagarote, me dice, pastor, le voy a preguntar algo. ¿Usted cree que yo hice bien al no aceptar ese trabajo? Usted que dice, no, yo creo que usted hizo bien, desde que Dios le dijo, joder, esté más tranquilo. Gracias por el consejo. Qué hombre más humilde. ¿Ah? Aquí hay uno que se cree en la Divina Comedia. No, que se cree que ya están allá a la par del trono. No. Mire qué bonito cuando una persona así. Hay que pedir permiso para todo. Pregunta, hermano. Este es un tema hermoso. Yo me quise saltar no por mí, sino por el Espíritu, porque como ya vamos a empezar los grupos familiares, ya estamos trabajando en el liderazgo de los hombres, la plataforma, de la intercesión, todos los ministerios se van a activar, pero los líderes que estamos al frente de estos ministerios, Dios no quiere hablar al corazón. Dice que un buen líder no usa mal la autoridad. Antes de que sea eso, quiero decirle, antes de que tomemos ese punto, yo quiero, a ver, está en 2 de Corintios. A ver, por ejemplo, dice, un buen líder tiene que ser valiente. Un buen líder tiene que ser valiente. Aquí está. Siempre debe mostrar valentía, independientemente de las circunstancias. Otra cosa. Yo le voy a decir algo. Yo siempre le decía a la pastora, y yo se lo decía como en broma, pero yo sé que el Espíritu en el fondo me quería decirle algo a ella. Y yo pensaba, pues, porque yo me reía, y yo se lo he contado, pero la pastora al final, ella entendió. ¿Cómo te va a seguir una persona a ti si eres un cobarde? Tú tienes que ser valiente. Por ejemplo, dice la pastora que nosotros íbamos allá a Masaya y la pastora siempre ha tenido un corazón guerrero. Pero una vez ella llegó y estuvo hablando y un día llegó a una casa y un perrito aquí le ladró y ella se le corrió. Pues claro, es su naturaleza, pero ¿qué pasa? Que la gente que le predican de un altar, que eso es aquí, cuando mira que no anda zapatos, te va. ¿Quién te va a seguir? ¿Quién va a seguir a alguien que dice ser valiente y es un cobarde? Tenemos que ser valientes. No tenemos que mostrar debilidad, no por hombría, sino porque los que te ven te van a seguir. Dice 2 de Timoteo 1, 7, 9. Este es un padre hablando al hijo. Pablo hablándole al hijo. 2 de Timoteo. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Siga. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Todo lo soporto, diga. Entonces, creo que no es ahí. 2 de Timoteo, dijo. Ya lo vamos a buscar, ¿tenés la Biblia? Vamos a buscar aquí.
¿Alguna pregunta? Segunda de Timoteo, desde el 1, segunda de Timoteo 1, del 7 al 9. Segunda de Timoteo 2, aquí está. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de fe. Por eso vamos a hablar media hora. Sobre ese versículo vamos a hablar media hora. ¿Qué significa que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía? Significa que nosotros tenemos que enfrentar todas las circunstancias que nos pasan con valor no propio de nosotros, sino con el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener dominio propio para poder ser prudentes, respetuosos, educados, benignos, conformes, contentos y no mostrar inconformidades, debilidades, temores, miedos delante de los que nos sirven. Yo no puedo confiar en alguien que no me demuestre que sabe lo que está haciendo. Si yo le digo a mi esposa que quiero una sopa de queso, yo confío porque me la hace bien. Pero si yo digo que yo sé hacer la sopa de queso y no la hago bien, ¿quién va a confiar a la persona? ¿En ella o en quién? Que la haga ella, porque ella sabe. Pero si ella dice que es cocinera y que tiene aquí, ahora que es cocina, no cocina nada, para que traiga la casa. Todos tenemos valentía en el púlpito, somos valientes en la congregación, pero no somos valientes en enfrentar nuestra propia realidad. Pablo le dice, cuando vos estés, mira, si vos sabes que te están siguiendo, que te están persiguiendo, y voy a llegar a tu casa como tu líder, y voy a llegar a decirte, hermano, ore por mí, porque yo no sé qué va a hacer Dios conmigo, me siento débil, yo no creo que voy a seguir aquí, ore por mí porque estoy a punto de tirar la pared. Pero si digo, hermano, ore por mí, porque el enemigo me está queriendo debilitar, estoy fuerte, pero con oración suya conmigo voy a estar mejor, ore por mí. Son cosas diferentes. Pero si yo voy llegando donde usted, que le hablo, que yo echo fuera el chamuco, echo fuera a todo, a sacar adelante para papá, cuando diga la cosa, llego ahí como, no va a poder. Y tenemos que tener dominio propio, porque tampoco quiere decir que somos insensibles a la pobreza, a la escasez, a la enfermedad, a los sufrimientos. No, tenemos sensibilidad, pero tener dominio propio y poder no es poder para hacer cosas majestuosas, milagrosas, sino para probar con nuestro testimonio que no importa lo que nosotros estemos pasando, nosotros servimos con un espíritu de valentía. Un líder no puede ser cobarde, y la cobardía es humana, pero la fortaleza es divina. Aquí está el consejo de Dios. Dios tiene que darte consejos para que te fortalezcas. No podemos, dice, a ver, vamos a leer todo el capítulo. Segunda de Timoteo 1. Vamos a leer para que aprenda el contexto de lo que está dando el apóstol. Segunda de Timoteo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loita y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó y amó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí nomás. Él está hablando de que la obra del ministerio es un ministerio sufrido. Hay que pasar penalidades, pero Timoteo, yo te aconsejo que avives ese don, que yo sé que Dios te lo da y que se fue avivado por las manos que Dios puso a través de mí. Qué bonito es que un padre le esté diciendo al hijo todo, pero el hijo sabe que lo que el padre le está diciendo es verdad. Pero qué triste es cuando un padre que no es padre, sino que es tío. Un padre puede ser padrastro, puede ser tío. Padrastro es el que abusa de la autoridad que Dios le da, pero el tío es el blandengue, es el que le da todo y no lo corrige. Entonces le dice, acordate de lo que yo he pasado, pero vos no tenés que tener vergüenza del Evangelio, porque vas a pasar necesidades, vas a necesitar pobreza, porque vos sabés quién te lo está diciendo. Te lo dice un padre que ha visto en mí. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio. Es triste ver a una vida y que uno se le queda pegado. Me decía yo a la pastora de cómo Dios nos ama a nosotros. Una persona que viene del mundo y viene con principios del mundo, como viene nuestro hermano César Moreno, como es mi hermano Orlando, como vengo yo, que venimos de un mundo donde todo sabemos que si no hay orden las cosas no van, si no hay palabras las cosas, o sea, todo es por la palabra. El hombre que no tiene palabra no se le cree nada. Y si un hombre en un ministerio que es un hijo de Dios y que no honra su palabra, que no es la de él, es la de Dios, ¿cómo van a creer en esa persona? No puede ser que una persona que habla de valentía, de fe, sea una persona cobarde, sea una persona intemperante, sea una persona que siempre duda en el hijo. Un hombre o una mujer de Dios nunca debe sembrar dudas entre los hijos, porque entonces el reino no se va a manifestar. Lo que le quería contar, cuando comenzamos nosotros en nuestra casa, llegaba una líder que yo la admiraba en el púlpito, tremenda mujer de Dios. Ella una vez hasta me dio risa porque ella tenía expresiones masculinas, ella tenía bigote. Y entonces un día estaba diciendo que en una iglesia estaban orando por ella y el pastor decía, reprendo todo el espíritu del lesbianismo, porque le tiraba bigote. Y ella decía, no, no puede ser, pero Dios me dijo, y ella, oiga lo que quiero decir, hay gente que es bien espiritual. Hay gente que mira demonios, hay gente que mira ángeles, hay gente que se mira a la tercera dimensión. Todo hace. Y esa mujer yo la respetaba, porque es una mujer de oración. Pero un día llega él, líder en mi grupo, y llega así, ay Señor, ay me disculpa hermano, porque fíjate que el modelito me dijo que le diera la lección, yo no sé ni qué darle, porque yo ni he estudiado ni nada, este modelito es un fresco. ¿Cómo es que le diga? Yo no sé ni qué darle. Poderosa. Qué impresión me está esa mujer. Se desvaneció todo. Se vino al traste todo. Porque lo que ella decía en un momento, primero deshonró a su pastor. Segundo, me enseñó que no sabía dónde estaba parada. Y tercero, que todo lo que habla era puro rojo. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que pasar por cosas difíciles. Yo le digo, todos vamos a pasar por lugares difíciles, pero si nosotros tenemos la fe, porque decía, si no hay fe, no hay nada. Dios te va a levantar. Porque no podemos ser nosotros personas de doble ánimo o de testificar lo que no vivimos.
Porque la gente va a creer más por lo que ve en vos que lo que hablas. Así es. ¿Qué es lo que vos llegaste? Tú vas a decir por el Espíritu. Vos decís, yo soy amigo de Carlos. Vos me conocés. Yo voy a decir, oye, yo soy su amigo, pero también están viendo mi comportamiento. El que vos estás viendo a mí no es el hombre que estaba en la subasta de Jocob. No soy el mismo. Dios me ha cambiado. No por mí mismo, sino porque Dios me ha cambiado. Y he entendido. Porque ¿quién era el hombre que se movía por pisto, por dinero, por interés? Yo me movía por no tener vida, no. Sino ponía un pie porque había un billete de por medio. Pero eso no es aquí así porque Dios lo ha hecho. Y la gloria es de Dios, no es mía. Si yo vengo a decir aquí que yo sirvo sin interés y de repente yo te estoy pidiendo diezmo porque me bendigas a mí, ¿qué va a decir? ¿Qué me ofrezco? Si yo llego a un lugar y entonces le digo, mire, fíjese que dando para el bus, qué barbaridad que no tengo. No, eso no puede decir, hermano, mire, disculpe que fui para acá, no ando del bus, pero yo se lo doy mañana, me puede prestar para el bus. Y al día siguiente se lo pagas. Se lo pagas. Pero si no se lo pagas, yo me quería ir a la honradez. Pero ni siquiera un pasaje de bus me pudo pagar. Hay gente que es sinvergüenza. Tampoco podemos ser así. Es ser valiente. Uno tiene que tener testimonio. Un buen líder dice, no debe llevar pesadumbre a los seguidores. Segunda de Corintios 2, capítulo versículo 1. Esto me gusta porque me ha gustado lo que el apóstol Pablo dice ahí. Pablo dice, solo claro, Señor, dice Pablo. Yo preso, yo todo alto, pero bueno. Pedro dice, pero él mira, yo determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza. Porque si es cierto que llegar con tristeza era para que ustedes sintieran que yo estaba bien. Pero dice yo, pero si yo los aplico a ustedes, ¿quién será luego aquel que me alegre? Si yo digo un ejemplo, ¿verdad? Porque ya me ha pasado. Usted no sabe, ¿verdad? Yo le dije, a mí hace como 5 o 6 años me determinaron una enfermedad maligna, parte masculina, y ya estaba el pastor aquí. Yo nunca. Yo le dije al Señor, sea usted pues, ¿verdad? Y de repente Dios me sanó. ¿Me entendés? Y yo no dije que yo era bueno de la mano, yo siempre he sido bueno. Y no te estoy diciendo algo que le pasó a otro, me pasó a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si yo te digo a vos, César, no te preocupes. Como yo tengo todo ahorita, yo tengo comodidades, puedo estar en la calle, Dios te va a bendecir, César. Dios te ayude. Padre, oro en el nombre de Jesús, que se le abran las puertas del cielo a este varón, trabajo, que haya finanzas y grato. Y de repente me pasa a mí lo tuyo. Y yo digo, César, fíjate que ya no puedo porque estoy quebrado, me quitaron el trabajo. Qué barbaridad. Y entonces, ¿quién es el hombre que da por favor? ¿Ah? No sé si Dios le está hablando. Tenemos que ser coherentes en lo que nosotros hacemos, servimos. Somos débiles, pero tenemos que saber hablar. Ala, César, fíjate que estoy en un problema serio, no tengo finanzas, estoy enjaranado de una tarjeta, pero yo sé que el Dios que yo le sirvo, Él me va a salir, Él me va a sacar de esto. Estoy ahorita en la calle, estoy pisoteado, pero no estoy destruido, no sé que Dios me va a sacar. Orá por mí, César, porque yo sé que Dios me... Es otra cosa diferente. Si yo te digo, hasta todo se acabó, ya no tengo nada, y el hombre que te ministraba vos, el hombre que te hablaba de fe, de esperanza, de amor, que no lo tengo. No podemos ser inconstantes en el camino. Tenemos que ser coherentes. No podemos hablar de obediencia, ese es otro tema, si son desobedientes. Mucho hablamos de obediencia, pero no la vivimos. ¿Alguna pregunta, Harry? No, todo bien, pero ¿cómo te sentís comandado? ¿Cuáles son tus debilidades? Sería bueno compartir. Hay que mejorar, como todos estamos en el camino. Ok, pero no es fácil. No es fácil. O sea, no estoy diciendo yo que, estoy sin empleo. Uy, estoy sin empleo. Si sé que me van a mantener y soy un vagabundo, pues estoy acostumbrado a trabajar. No. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que ser coherentes en lo que predicamos. No debemos de llevar pesadumbre. Usted no llega, ay, qué barbaridad, hermano. Estoy viniendo ahorita, solo Dios sabe por qué estoy aquí.
Toda la semana no he trabajado, pero Dios es bueno. Vamos a la lección, aunque yo no vea. Me cortaron la luz, me cortaron el agua. Y ya no sé qué. Un día me dice un amigo, Carlos, hazme por favor, me dice. Yo sé que vos sos un hombre de fe. Regálame para pagar la luz. Porque estoy sin trabajo. Vaya, no, yo te lo doy porque tengo ahorita, pero ¿sabes qué? Yo sé que usted vivir. El agua es más importante que la luz. Eso no hay problema, ya me la cortaron. Pues. Sí, estaba pensando en la luz, pero el agua no lo detenía. Y yo dije, es loco, porque es hombre de fe. Porque después se la conectaron. Nosotros tenemos que tener el consejo de Dios, retenerlo y pedir al Señor que nos dé anclaje, que su palabra no se aborte, para que cuando estén ahí sirviendo se acuerden de esta palabra. Muchas veces nosotros vamos a servir y nos ha ido la semana de crisis, terrible, una semana de angustia, de temores, de miedo, de escasez, pero si Dios te puso en el ministerio, Él te puso porque sabe cómo te va a sostener. Él lo sabe. Nadie se ha muerto. No he visto todavía un pastor que haya muerto de hambre. No he visto todavía. Mucho menos un creyente. Este hombre, ustedes tienen que ser gente que muestren su sentimiento al Señor. No debe llevar pesadumbre. Nunca debe mostrar duda. Debe mantenerse firme en la fe. ¿Tienes alguna pregunta? Porque quiero leer aquí lo del libro que estábamos leyendo. No, yo no quiero impresionarlo a ustedes, pero yo quiero que aprendamos lo que es el consejo de Dios. Al final de cuentas, usted y yo vamos a ser juzgados por el Señor. Él me va a pedir cuenta de lo que yo estoy hablando, si realmente lo que yo estoy hablando es la pesadez, o realmente lo estoy haciendo con un corazón que usted sea fortalecido. Mira lo que dice este hermano. Moisés nunca tuvo un espíritu buscador. La benignidad, pues, vuelvo a la dignidad. Mientras Dios se preparaba para dictar sentencia a los rebeldes, Moisés le decía claramente a la congregación: Dios es el que va a juzgar, Dios es el que va a tener. Aunque toda la congregación de Israel estaba presente cuando se abrió la tierra y tragó a las familias rebeldes, y aunque huyeron atemorizados, el temor de ellos era solamente el temor al castigo y no un temor de Dios. No comprendieron a Moisés, sus corazones permanecieron insensibles. Así que luego de pensarlo toda una noche, ellos también se rebelaron el mismo día siguiente. Bueno, pero aquí hay una parte importante. Esto es muy importante, como todo lo que estamos hablando. Mire, habíamos hablado la semana pasada de que el florecimiento de la vara es la que hace que los hombres seamos constituidos, hombres y mujeres, ¿verdad?, en la autoridad que Dios nos da. Dice que un hombre de Dios, un ministro, muestra su necedad a través del orgullo. Cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, cabalgando sobre un pollino, las multitudes clamaban diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Supongamos por un momento que el pollino, al oír los hosanas y ver las ramas en el camino, se volviera al Señor y le preguntara: ¿son por ti o por mí estas aclamaciones? O que el asna se volviera y le dijera: después de todo, yo soy más noble que tú. Sería evidente que el pollino no reconocía al que iba montado sobre él. Nosotros los líderes, hermanos, tenemos que reconocer quién está dentro de nosotros. Por mucha honra que nos den, por mucha pleitesía que nos brinden, nunca se nos vaya a poner el corazón orgulloso. El orgullo mata a cualquiera. El orgullo destruye el propósito de Dios en el hombre, no el de Dios, porque Dios siempre va a tomar hijos e hijas. Él es un Dios de generación en generación. Los que somos hijos de Dios tenemos únicamente una oportunidad tenemos.
Dice la Biblia, está determinado que no muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. El orgullo es algo que nosotros no debemos de caminar. Y si lo tenemos, no nos autoculpabilicemos, sino que desprendamos, pidiéndole al Señor que saque de nosotros todo orgullo. Las hosanas no son para usted, como tampoco son las ramas tendidas en el camino. Solamente un necio es el que puede decir, yo soy mejor que tú. Cuando Aarón viera que su vara había florecido, su inmediata reacción sería un sentimiento de admiración. Se postraría sobre su rostro y adoraría, diciendo, ¿cómo es que mi vara ha florecido? Cuando Dios nos usa, la actitud es postrarse y decirle al Señor, qué tremendo el culto estuvo hoy, qué tremendo hubo la manifestación del Espíritu, pero fuiste tú, no yo, fuiste tú. Es que todas esas actitudes Dios las premia. No sé si usted ha tenido alguna experiencia para ver si cuando Dios la ha exaltado y usted de repente siente en su corazón que Dios la honra en demasía, pero usted reconoce que no es Dios, que no es usted Dios, y decirle, Señor, yo no merezco eso, yo no merezco esto, yo no merezco esto. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Me gusta conversar. Marco Rivas, ¿alguna opinión? ¿Me cayó bien? Gracias. Orgullo. Pero miren, todos tenemos algo de orgullo. Todos. Y hay momentos en que sale a relucir. ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta que todavía hay algo en mí? Yo lo sé. Y yo sé que eso no es agradable a Dios inmediatamente. Yo le pido a Dios que me ayude. Porque yo lo sé que hay. Pero ese no puede ser el porcentaje mayor de mi corazón. Mi corazón tiene que tener un porcentaje mayor de la ternura, la mansedumbre y el amor de Dios. Tiene que estar más que el orgullo. Pero ahí está. Una vez me acuerdo que yo andaba en un lugar, ya era pastor de aquí, y me había ido sin el consentimiento de los pastores aquí. Solo les había informado y ellos nunca me dijeron nada. Pero como Dios es bueno, Él me tuvo que corregir. A mí nunca me dijo el pastor Luis, mire, cuando usted vaya a salir, tiene que pedirme permiso. Nunca me lo ha dicho, pero le pido sí me lo digo. A ustedes yo se los digo porque Dios trabaja de muchas maneras. Y yo me acuerdo, no le voy a contar la historia atrás, sino que cuando yo estaba allá, mostré una humildad tremenda cuando yo llegué a la iglesia del pastor Maldonado. Y el pastor Maldonado tiene un pastor que se llama Pablo, le dicen el pastor Pablito, él es el pastor de la iglesia de Orlando, una iglesia bien grande, porque la iglesia de Maldonado, los ministerios del pastor Maldonado son grandes, pues esas iglesias son grandes. Entonces cuando yo llegué a esa iglesia, el Pablito me dice, hermano, me dice, yo no le puedo ayudar a usted. No, le digo, tranquilo, yo no vengo yo vengo a escuchar la palabra. Y en realidad pues era verdad, porque yo no estaba buscando lugares. Yo me puse a escuchar la palabra, no importó que no me dieran nada, más bien escuché, pero conocí ahí personalmente a Daniel Calvetti. Sí, yo lo conocí personalmente a él. Y entonces me lo presentó el pastor Pablito y me dice, hermano, mire, él es el hermano Daniel. Ah, mucho gusto que aquí ya. Ve, le digo, que yo tengo una nieta, le querés decir, y yo le llamo a mi nieta Camila, y le digo, Camila, estoy aquí con el hermano Daniel. Y entonces hablaron con ella, y él oró por ella, y le dice la Camila, es que yo hice mucho, escucho la palabra la niña de tus ojos. ¿Querés que te la cante? Le dice Daniel. Y él la cantó a capela, y cantó, y yo sentía, pero yo sentí humildad de ese varón, y nada, tranquilo, y yo salí, pero cuando yo salgo de la iglesia, le dice un hermano, usted no puede quedar aquí y pasar sin predicar, pues. Usted no va a pasar aquí de balde, yo le voy a conseguir una predica. No, hermano, estoy tranquilo, yo ya me voy mañana, tranquilo, mañana me voy. No, me dice, yo tengo que buscar una predica, pero no, yo hasta ahí estaba humilde. La cosa es que el presidente me dice que me voy a ir al ministerio en una iglesia de inmigrantes, y todo lo que estaba ahí era gente que son braceros, que llegan a cortar tomate, cebolla y después se van. Esas iglesias no son
firme, porque la gente anda, hay oportunidades de trabajo. Y me llevaron a esa iglesia, que había más de 1000 personas en esa iglesia, más de 1000 personas. Y la luego cuando yo miro la iglesia grande, hasta ahí yo agradecido con el Señor. Y cuando yo pues me da la palabra, Dios me usó grandemente. Y ahí se me enorgulleció el corazón. Yo me sentí que estaba sobre el ángel de Gabriel, que tenía que estar a tocar a Gabriel. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a predicar ahí, la gente comenzó a ser tocada. Aquí nunca me ha pasado. Es el lugar donde Dios me ha usado más. Y yo me acuerdo que estuvimos predicando, y cuando estuve allí, dijo el pastor, miren, este hombre es un hombre de Dios para papá. Y yo sé que él habla también, porque habla de la honra. Este hombre no necesita que le den ofrenda. Pero este hombre, si usted le da, y comenzaron a llegar al altar, billetes de $1, de $5, de 10, el más grande fue de $20. No fue bien, y cuando ya se recogieron, como $7,000 y pico me regalaron ese plan. Y en ese momento se me subió. Se me fue. Qué bárbaro, son salvajes que no me decían. Pero eso solo Dios lo sabía. Porque ante la gente yo mantuve compostura por la gracia. Pero mi corazón andaba tan explotada de alegría, que yo soy la mera toalla, soy el mero hijo. Y me fui, y cuando ya estaba en la casa, el Señor me redarguyó. Para mí fue vergonzoso saber lo que había en mi corazón. Yo me postré y dije, Padre, si es por esto, no era ni por el dinero, sino por la emoción que yo sentí, le pedí perdón así. Por eso se los digo, yo sé que en cada uno de nosotros siempre hay un momento que el orgullo te puede asaltar. ¿A mí me ha pasado algo así? Dice los hermanos jóvenes deberían aprender la lección de la humildad, y a unos hombres maduros siempre necesitamos aprender la lección de la humildad. Todos necesitamos saber que no depende lo más mínimo de nosotros el correr la carrera que tenemos por delante. No debiéramos considerarnos diferentes de otros tan solo porque hemos aprendido unas pocas lecciones espirituales. Todo proviene de la gracia de Dios. Todo es dado por Dios. Nada viene de nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que la benignidad solamente puede estar en una persona que ha tenido resurrección. ¿Y qué es la resurrección? La resurrección se refiere a lo que no proviene de lo natural, a lo que no proviene de uno mismo o de la propia capacidad. Resurrección es reconocer que yo no puedo hacer esto, porque sobrepasa mi capacidad. Yo puedo colorear una vara, pero no la puedo hacer florecer. El único que puede hacer florecer es la opción que el Espíritu Santo nos da. Nosotros tenemos que saber que cuando yo digo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, es cuando yo sé que mi capacidad humana no me lleva a nada. Todo lo tiene que dar el Señor. Dios dice que devolvió todas las varas a sus respectivos dueños, excepto la de Aarón, que había florecido. Esta había de quedar en el arca por memorial perpetuo. El mayor poder de Dios no se manifiesta en la creación, se revela en la resurrección. Pregúnteme, hay bastante que preguntar ahí. El mayor poder de Dios no se manifiesta en la creación, sino en la resurrección. ¿Qué es más poderoso? ¿La creación del primer Adán o la creación del segundo Adán? El engendrar del segundo Adán. El segundo Adán, porque esa es la vida de resurrección que nosotros vivimos, porque ya estamos muertos al pecado. Ya no vivimos nosotros. Cuando nosotros decimos que estamos muertos al pecado, significa que las capacidades humanas también se dejan. Por ejemplo, ¿cuál es, digamos, el modo de pensar de nosotros? Yo voy a poner a Armando porque él tiene experiencia en los mercados, él es un hombre que es empresario, puede ser que no tenga los recursos, pero sabe manejar, y lo pongo a él, y comienzo a verme en las habilidades humanas de él, pero eso no es así. Dios no se fija en eso. Es la resurrección, porque vos
y resucitar en un poder nuevo, siendo una nueva creación. Vámonos más allá. A ver, usted va a decir, este hombre tiene escolaridad, este hombre tiene una profesión, este hombre tiene habilidades creativas en los negocios, este hombre es el que voy a poner aquí. Y entonces usted cree que yo estoy aquí porque yo tengo esto y esto y esto. Todo lo humano se muere en el llamado de Dios. Todo lo humano se muere. No hay nada en que podamos confiar. Por eso dice la Escritura, ¿quién es aquel que quiere saquear los bienes del hombre fuerte si primero no lo anda? Uno cree que el primer paso para darle la respuesta no es al diablo, hay que quitarle las armas del hombre fuerte, es a los hijos de Dios que se creen la vida, se creen poderosos, que con las habilidades que tenemos podemos traer el reino. No, tenemos que atar y saquear, vaciar todo lo que el hombre humanamente tiene. Ya, yo voy a poner a este porque este es maestro, este tiene pedagogía, este tiene experiencia. Mentira. Si no, miremos, hemos tenido experiencia, pedagogos y todo. Si no tienen corazón de hijo, no sirve. Es tremendo lo que Dios nos enseña. Dice que aquello que resucita es de Dios y no de nosotros. Todos los que creen tener mérito no saben todavía lo que es la resurrección. Solamente los que conocen la resurrección son aquellos que han renunciado a sí mismos. Mientras el hombre, el líder, el pastor, el apóstol, continúe haciendo la obra de Dios en su fuerza natural, él está oculto del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Nada que pueda hacer el hombre proviene de la resurrección. Es preciso que lleguemos al punto donde nos consideremos como nada. Somos perros muertos. Es menester que nos neguemos tan completamente de todo lo que podamos decirle a Dios. Tenemos que tener claro que todo lo que existe es porque Dios lo hizo. Todo lo que ha sido hecho, lo ha hecho Dios. Todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante es lo que Dios nos diga. Yo ya no me equivocaré en esto porque estoy completamente convencido que todo lo muerto proviene de mí, pero todo lo vivo proviene de Dios. Hermano, yo sé que hay algunos que se van a las 4, la hermana va a ir, hoy no va a ir. El que tenga tiempo y puede retirar tranquilo, por lo que no va a quedar, le conviene. Entonces, pastor, una pregunta clara. Cuando nosotros como hijos de Dios creemos y tenemos el mérito para una posición que Vamos a equivocar. Pero tenemos que pasar ese proceso para llegar a esa conclusión. Una vez dijo el pastor allá en Masaya, ustedes son dichosos, dice, porque tienen un hombre de Dios estudiado, preparado, capacitado, pero sobre todo, dijo él, es un hijo de Dios nacido de nuevo. Es que usted puede, eso no lo puede negar. Si usted estudió, si usted se preparó, pero al final le da la gloria a Dios. Gracias a Dios porque soy ingeniero, porque soy un máster, porque soy un doctor, pero todo lo mío no hace nada, es lo que Dios me ha dado. Eso es lo que hace la diferencia. Ya las cosas cambian. Por una palabra maldicha puede tener consecuencias negativas, pero una palabra correcta, beneficio grande va a tener. Dice la palabra que todo lo que existe es de Dios. La autoridad de Dios no es nosotros. Nosotros somos meramente mayordomos de su autoridad. El discernir esto, bueno, antes de entrar a eso, dice que debemos estar conscientes de que lo humano de nosotros es muerte, pero lo de Dios, lo espiritual, es vida. Y eso va a tener una controversia, porque nosotros caminamos en un mundo donde estamos conversando con gente del mundo. Y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo no podría platicar jamás una buena conversación con una persona teóloga de la liberación, porque no conoce a Dios. No puedo platicar con una persona no nacida de nuevo. Él me va a poner un tema igual
que yo le pongo, pero no lo va a ver igual. ¿Por qué? Porque lo humano no abona el reino de Dios. Dígame, ¿qué puedo platicar yo con don Daniel Ortega? ¿Qué puedo platicar yo con don Antonio Alemán, con don Carlos Vela? Del reino de Dios, si ellos no han nacido de nuevo. No tienen nada que ver conmigo. Yo sí puedo bendecirles porque tengo algo que Dios me mí para ellos. Pero ¿qué conversación del reino va a tener yo con ellos? Si yo converso con los carros, me van a decir que cuántos carros va a vender Casapela, que qué carros, que hablar de sus negocios, pero no del reino. Entonces, también igual nosotros mismos. Si yo nací de nuevo, yo no puedo estar conversando conmigo mismo, por las cosas que humanamente he aprendido. No sé si entienden. Conversaciones del reino o una autoconversación del reino, tengo que desaprender todo lo humano. Pero cuando yo estoy con gente humana, tengo que hablar temas humanos porque yo los hablo. ¿Me entiendes? Si voy a hablar de un tema humano, yo que hablo porque ese es el tema, de hecho lo hago. Pero si vamos a hablar del reino de Dios y su justicia y de lo que yo realmente estoy comisionado, yo no puedo, tengo que enseñarle primero a la gente. Tengo que mostrar lo que está en mí para poder hablar. Dice que debemos estar conscientes de esta distinción. El Señor jamás entiende mal. Nosotros somos los que frecuentemente interpretamos mal. Por ejemplo, Sara, ella en su naturaleza humana era imposible que ella se imaginara que Isaac iba a nacer en virtud de la fuerza de ella. Dios tiene que llevarnos al punto donde jamás entendamos mal la obra suya. Él tiene que llevar hasta que lo entendamos a Él. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios? La autoridad es de Dios. Por eso, como líderes, como ministros, tenemos que entender que la autoridad que nosotros tenemos es de Dios, no es de nosotros. Nosotros somos meramente mayordomos de su autoridad. El discernir esto nos va a hacer competentes para ser autoridades delegadas. Cada vez que nosotros intentamos ejercer la autoridad como si fuera nuestra, se nos priva inmediatamente de toda autoridad. Es decir, que esa es otra enseñanza que nosotros hemos recibido. A mí me enseñaron en el ministerio que yo como pastor, yo tengo que manejar la finanza, yo tengo que manejar los cultos, los programas. ¿Por qué he estado haciendo yo esto últimamente? Que yo hago los programas con la plataforma de varones, porque yo quiero involucrar a todos. De repente lo voy a hacer con la plataforma de mujeres. Tenemos que planificar las cosas juntamente como cuerpo. Pero ¿cuál es la autoridad? La autoridad es de Dios, no es mía. Yo no tengo por qué obligar a la gente que me respete, que me ame, que me quiera, que me obedezca. Obedezcan lo que Dios les dice a través de mí. Y yo tengo que ser benigno con los desobedientes. Esto yo creo que casi poco lo enseñan en la iglesia. No enseñan estas cosas. Nos enseñan a ser evangelistas. ¿De qué te sirve traer las almas a Cristo y no le enseñas al principio? ¿De qué te sirve agarrar una casa sucia, traerla para ti y no limpiarla? La tienes que limpiar, la tienes que restaurar. La salvación no es suficiente para el reino. La salvación es más que suficiente para tu vida, pero para el reino no es suficiente. El reino se hace con salvos obedientes, que entiendan la palabra, que se compenetren de los principios del reino. El reino es lo que más está en el corazón del Padre. Y el reino se hace como obediente, y los obedientes no pueden ser obedientes si no nacen de nuevo. Y nadie puede tener fe si no nace de nuevo. La autoridad es de Dios. A ver, cada vez que intentamos ejercer la autoridad, como que si fuera nuestra, el Señor nos priva inmediatamente de toda autoridad. La vara seca solo puede dispensar muerte. Donde hay resurrección, ahí hay autoridad. Porque la autoridad se fundamenta en la resurrección y no en lo natural. Puesto que todo lo que tenemos es lo natural. No tenemos ninguna autoridad salvo en el Señor. No tenemos ninguna. Por eso, entre más ciego esté el pueblo, el enemigo va a estar más participado. Es mi responsabilidad, hermano, que Dios nos abra el entendimiento, que nos
abre los ojos. Aquí nadie está por encima de nadie. Cada quien tiene una función. Esta es mi asignación, este es lo que yo hablo con ustedes, este es el reino. ¿Alguna asignación tienen ustedes? Por ejemplo, yo puedo decir, voy a ir al grupo donde está Marcos. Si yo creo que, ¿y quién predica en el grupo donde está Marcos? Hoy predica Armando. Armando está bajo mi autoridad. Yo llego al grupo y ahora yo empiezo a obviar lo que Armando dijo o a cambiar lo que Armando dijo porque yo soy el pastor, estoy equivocado. Yo puedo afirmar lo que él dijo, pero yo no puedo llegar a espiritual lo que él dijo. Si Dios me dice que lo diga aparte, si lo hago. Pero ante la gente, yo no puedo llegar a venderle la imagen. Que si yo no apruebo algo, no hay nada aprobado. Y si yo desapruebo algo, está desaprobado. La autoridad es de Dios. Es de Dios. Yo no estoy por encima de ninguno de ustedes. A donde Dios te ha asignado, ahí está Dios, la autoridad. Tenemos que saber entender eso. Y el hombre en la autoridad tiene que recordar lo que yo le he hablado. Ser valiente, ser firme, no ser intemperante, no ser cobarde, no andar sembrando dudas a los demás, no andar afligiendo a sus seguidores. Eso es lo que Dios está hablando esta mañana. Esto es lo que Dios está hablando esta tarde. He hablado bastante. Son las 4:15, vamos ya a las 4:30, 15 minutos más. ¿Alguna pregunta? Ya este es el penúltimo, ya el último sábado, ya no hay más. El otro sábado. Ya terminamos. Nosotros ahora vamos a entender la consecuencia que pasa cuando una autoridad toma decisiones equivocadas. Ya les voy a adelantar, la estoy leyendo. Vamos a tocar el tema de Moisés. Próximo sábado vamos a tocar el tema de Moisés. Moisés, para que sepamos, Moisés es el gigante espiritual, humanamente hablando, más grande que ha habido. No ha habido un hombre más gigante espiritual que Moisés. Pero Moisés usó mal la autoridad. Cuando, de adelanto, para que sepan lo que vamos a hablar, cuando le dijo a Moisés, háblele a la roca, háblele, y la roca no habla. Pero cuando le dio el Señor, háblale otra vez. No, primero le dijo que la confiara y la confió, porque era lo que mandó Dios, pero después le dijo, háblale. Moisés no habla para hablarle, ¿no? Y yo que, ¿qué te voy a hacer? Te voy a adelantar. Deuteronomio 3, 23, 29, vamos a leerlo, para que se vaya motivado y vea que no sábado. Cuando yo tomo decisiones equivocadas aquí, y Dios es Dios el que me lo dice, yo tengo consecuencias. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, el hombre ya cometido un error, en su error, y me dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. El hombre era manso pero no menso, estaba pidiendo herencia. Él sabía que eran 40 años, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tu ojo al oeste, y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás. Sigamos. Y manda a Josué y anímalo y fortalece, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. ¿Perdió o no perdió Moisés? Dios no trata con rebelde, hermano. Esto está para nosotros. Podemos perder el cielo nosotros. Pero Dios es un Dios fiel. Porque él fue obediente, porque hasta su hijo lo mandaron. Por eso usted me debe entender de que Dios lo mande a pecar, pero el pecado de conducta es más fácil que Dios lo perdone que la rebelión. La desobediencia, imagínate, y será Dios injusto. Yo no sé, Dios sabe lo que hizo, pero 40 años tuvo a Moisés, y por eso no lo hizo pasar en el Jordán, no le dio herencia. Pero ¿qué pasó? Moisés fue bien vivo, se sometió al pueblo de Dios, y Dios, por eso
no dejo que el diablo se lleve el cadáver de él. Lo mando a rescatar. Aleluya. Es que nuestro Dios dé palma al Señor. Ahorita no te debe leer, ¿oíste? Si Dios te dice, si yo te digo un día de esto, así como anda y danzale al Señor, lo tenés que hacer. Aunque vengan las micales y te digan, ¿cómo es posible que va a avanzar? Dios dice eso y Dios lo hace. Es un ejemplo, pues, ¿verdad? Puede ser que suceda, puede ser que no. Pero es importante que, ya me adelanté, eso vamos a hablar la otra semana, pero aquí termino. Un buen líder no se ofende por largo tiempo, perdone, no busca lo suyo, sino que sirve a los demás, no piensa asalariadamente, no se corre dejando a sus ovejas, no usa mal la autoridad delegada debe santificar a Dios. Les voy a leer esto. ¿Hay comida? Esto termino, mire. Para que nuestro servicio sea aprobado por Dios, debemos servir no con nuestras propias fuerzas, sino en el terreno de la resurrección. Nosotros mismos no tenemos autoridad, solamente la representamos. No hay sitio, pues, para la carne. Solo causamos problemas si hacemos algo a nuestro antojo. La iglesia no solo teme que no haya autoridad, sino también a la autoridad ilegítima. Dios tiene un solo pensamiento y es el establecer su propia autoridad. En la iglesia, la sumisión a la autoridad debe ser absoluta. Sin sumisión no puede haber iglesia. Igualmente, la actitud de los que están en autoridad deben saber ministrar esa autoridad en temor y en temblor, porque debemos de cuidarnos de decisiones incorrectas. Hay dos dificultades en la iglesia, hermano: la falta de sumisión absoluta y la presencia de una autoridad ilegítima. Tenemos que aprender a no hablar descuidadamente, a no dar opiniones negligentemente. Nuestro espíritu debe mantenerse siempre dócil para con el Señor. Tenemos que esperar recibir la luz que Él tenga para nosotros. De otro modo, envolveremos a Dios en nuestro error y haremos que su nombre cosas que no son de Él. Por esta razón tenemos que aprender, por una parte, a someternos y por otra, a representar a Dios. Esto significa que tenemos que conocer la cruz y la resurrección. El que la iglesia tenga un futuro depende muchísimo de que aprendamos bien estas lecciones. ¿Ven? Una enseñanza muy poderosa, muy edificante, muy acertada de Dios, muy acertada, para que nosotros podamos caminar, ¿verdad? Y dice, por último, porque son 5 minutos más, la autoridad de una persona se basa en su ministerio y este se basa a su vez en la resurrección. Si no hay resurrección, no puede haber ministerio. Y si no hay ministerio, no hay autoridad. En la actualidad, la autoridad es asunto de posición. Donde falta el ministerio espiritual, no puede haber autoridad de posición. Todo el que tiene un ministerio espiritual delante de Dios tiene autoridad delante de los hombres, pero no delante de Dios. Esto significa que el ministerio espiritual de uno le da autoridad entre los hijos de Dios, pero no para con Dios. Toda la autoridad se basa en el ministerio. Mire qué tremendo. Si una autoridad delega la guerra, Dios se va a vindicar. El supremo principio del gobierno de Dios es que nadie puede alterar su autoridad. Porque si Dios está dispuesto a darme esa confianza y permitir que usemos la autoridad correctamente, también Él está dispuesto a quitarnos la autoridad. Cuando su ministerio se te quita la autoridad.
Cuando ya nosotros no tenemos autoridad, ya no tenemos ministerio. Por eso que es importante que usted escuche esto, porque esto va a ser ancla para su vida. Si usted comienza a darle a alguien que ya no tiene esa autoridad, aquí los ministros que ya no están cumplidos ya no tienen autoridad, para que usted sepa. ¿Por qué? Porque la autoridad se acaba cuando el ministerio cesa. Por eso tienen que tener cuidado, cuiden su ministerio, amen su ministerio. Y hay personas que no quieren eso y están ahí, no conocen. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado la voz de Dios. Yo tengo ya 25 años de estar en el ministerio, 12 años de pastorado y sigo aprendiendo y sigo confesando mis errores. Mira, ya siento sin algo real. Me probó bien porque vine con hambre y me quería comer un pique y no andaba. Pero aquí estamos ya. ¿Alguna pregunta que nos vayamos? Me quedé callado, hermano. Yo quiero sentir el gozo de que opinen. Ustedes son ministerios. Pastor, por ejemplo, la gente que está por muchos años en un ministerio y se va, esa gente tiene que ir a comenzar de nuevo para que Dios les comience a dar. No solamente hay que restaurarlos primero. Hay que restaurarlos porque el diseño de Dios es que como cuerpo, nosotros somos células espirituales asignadas en un órgano espiritual. Entonces, todo lo que se hace en desobediencia no es aprobado por Dios. Si usted me dice, Dios me dijo que me fuera, y usted lo dice por justificar su decisión, por mucho que usted sea, eso no está aprobado por Dios. Tiene que volver y restaurar, pedir perdón y restaurarse donde usted se desaprendió incorrectamente. Y eso es algo que mucha gente no lo percibe. Pero un día, cuando esté ante el Señor, sí lo van a percibir. ¿Por qué? Porque no puedes sacar de tu propia decisión. Si no estás cómodo, si no estás conforme a lo que vos querés y te quieres ir, pedirle permiso a la autoridad, porque la misericordia de Dios te va a querer. Pero cuando ya sos un ministro, tienes que hacer lo que hizo Moisés, oremos. Pastor, eso es lo que le van a hacer el pastor con él a mí. Vamos a orar. Y yo orando con él, al final, yo me decidí por la carne de irme. Y yo casi me descarrilo. Pero ¿cómo no voy yo a darle gracias a Dios que Él me la instaló? Porque como yo le he contado, ¿verdad? Cuando yo me desprendí del ministerio, yo le pedí permiso al pastor y lo invité a comer allá, intermeso del bosque, lo llevé a comer. Y cuando veníamos bajando ahí, para el carrito que anda usted, me dice, usted es un desobediente y un rebelde. Usted me dice, no va a prosperar jamás en la forma que usted está pidiendo. Dios no le ha mandado a que usted sea. Y comenzó a tratarme, a decirme, ¿y qué es lo que hice yo? Y yo, o sea, ahí yo me postré y le pedí perdón a Dios y le pedí perdón a Él. Si usted dice eso, yo lo voy a creer. Y después de eso, Él me dijo, como su esposa ya no está, y ella pues ya no está, no puede estar usted aquí y ella allá. Usted se va a ir del ministerio con honra, yo lo voy a bendecir y usted va a predicar el domingo. El domingo próximo usted predica. Y el domingo me agarró el diablo. Llegó una falsa profeta y me tocó el corazón, me molesté y comencé a hablar un poco esa vez, Señor. Comencé a hablar cosas violentas contra el pastor, ahí en el púlpito. Y yo pues, porque me molesté en la carne, pero cuando ya pasó, el pastor al día siguiente me citó y él me dijo, ¿y usted todavía viene aquí? Es un sinvergüenza. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Y cuando me dijo él así, yo le pedí perdón de corazón, me dijo, cuéntame ya. Pastor, yo le pido que me perdone de corazón. Se lo pido que usted haga conmigo lo que quiera, pero perdone, de corazón. Es más, le dije, si usted quiere que yo nunca más me vaya a este ministerio, yo no me voy. Decida usted. La cosa que él no quería. Y entonces yo le pedía la bendición a él. Y los hermanos que estaban ahí dijeron, pastor, el hermano Carlos ha sido un hombre de Dios. Y usted sabe que ha sido con usted. Perdone. No, perdone. Y de repente Dios le puso su corazón y empezó a orar por mí. Y eso lo puse delante de él. Y cuando él empezó a orar por mí, entonces yo me despidé y yo le dije, voy a hacer algo profético. De ese pantalón, de la bolsa, tiene que salir una bendición para mí. No, de eso no se lo doy.
Y yo le lloré y me humillé y me arrastré. Y yo me acuerdo que él caminaba y yo le agarraba el nuevo pantalón. Pastor, bendiga. Pastor, bendiga. Y cuando él se apiadó el corazón, él me bendijo. Y él dijo, te voy a bendecir. Pero Dios lo tocó a él y me bendijo. Al día siguiente me invitó a su mesa. Me invitó, hizo un almuerzo tremendo ahí y me abrazó y me dijo, sos compañero de milicia para mí. Yo salí así. Por eso aprendí esta cosa. El pastor, ahora que estaba hablando con él me dijo, esto que usted está enseñando al Señor, se lista que en 15 días va a ir a Honduras, vamos a dar un seminario a toda la pastoralidad. Yo le digo que sí. Voy a ir dentro de 2 o 3 semanas, vamos a ir ahí. Voy a hablar al Señor a ver que puede acompañar un par de días allá para ir a dar el seminario. No le damos seminarios, son enseñanzas del Espíritu. Otra pregunta, hermano, no mire, yo le hago, es que mire, cuando una persona quiere quedar bien con una familia, con alguien, no le dice la verdad. No crean que a mí no me duele cuando hay gente que se ha ido del ministerio y se han ido mal. A mí me duele, pudiéndolo hacer correctamente, pudiéndolo decir, yo no le voy a decir a usted que lo quiero tener a la fuerza. Y muchos de aquí han venido mucho y se les ha bendecido y no vuelven a aparecer. Y no me dan mucho porque yo sé que lo hacen por ignorancia, pero que un hijo, que se le ha enseñado estas cosas. No porque me dejó a mí, no, porque sé lo que está perdiendo. Por eso me duele. Sé lo que está perdiendo. Y ellos creen que están bien. Van a venir hasta mejorías salariales, mejores empresas, no que me fundamentado. Voy a darle gracias al Señor pues, por este tiempo. Gracias por haber venido. No sé si la pastora tiene fortaleza para que oremos para que ya no vayan, para que dejen final la mano. Que te ayude. Dios es bueno para que ustedes no vayan. Vamos a ir a comer ahorita. Esas semillas y muy bien. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es rey.